Les saluda su compañero y hermano, el profesor José Castañeda, desde Palenque, Chiapas, y a 2 semanas de regresar a mi ciudad, Tijuana, Baja California, México. En esta ocasión para introducirnos en un apasionante tema de actualidad. Como tema general, apóstoles y profetas hoy. El subtema que me corresponde es el restauracionismo y el gobierno teocrático. La base bíblica para analizar es Apocalipsis 1:6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, refiriéndose a Cristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 24:6, que agrega: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la muerte, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Como enfoca en su libro El restauracionismo apostólico, quien fuera mi compañero de magisterio un par de ocasiones en México, el profesor Jaime Masurek, el movimiento de la restauración del ministerio apostólico profético debe ser revisado desde una triple perspectiva: la de la historia, la hermenéutica y la teología. Muchos han abrazado esta reforma apostólica y cambiado sus formas de gobierno eclesiástico en correspondencia al ideal de un gobierno teocrático. Pero ¿qué tan legítimo y bíblico es esto? Como apunte preliminar, hago notar mi convicción en relación a los 5 ministerios identificados por el apóstol Pablo en su escrito a los Efesios, capítulo 4, verso 11, donde dice que Jesús y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Que en los siguientes días, miércoles y viernes, haré algunos comentarios sobre su naturaleza y vigencia. En esta ocasión me suscribo al subtema que me corresponde desarrollar. En este aspecto diría en primer lugar que el tema de la restauración es un proceso cíclico en la Iglesia, principalmente como bandera opositora al status quo del mundo en lo general y de la Iglesia en lo particular. O sea, no es nada nuevo. Segundo, es el rechazo a lo establecido por considerarlo insuficiente y erróneo. Así lo vio José Smith cuando funda la Iglesia Mormona, como la llamamos coloquialmente, estableciendo un modelo de iglesia y un modelo de gobierno teocrático con la pretensión de que la Nueva Jerusalén descenderá en los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo percibió también Carlos T. Russell para crear a los testigos de Jehová con una teología de gobierno teocrático, donde ellos poseerán la tierra y la gobernarán y vivirán en ella. Son posturas que descalifican todo lo anterior y solo avalan lo presente, que se someta a su interpretación y dominio. Esto en relación a que el tema de la restauración es un proceso cíclico en la Iglesia. Lo hemos visto muchas veces. En segundo lugar, sobre este aspecto, es que nuestra visión del dominio de los hijos de Dios sobre la tierra en el presente o futuro está influenciado por la escuela profética de interpretación en relación al milenio del que habla la Biblia, y las más comunes son la escuela preteristas, premilenialistas, amilenialistas y postmilenialistas. Para los preteristas o históricos contemporáneos,
no consideran que vaya a haber un milenio teocrático. Considera que las visiones del Apocalipsis se refieren en lo fundamental a hechos ocurridos en las décadas finales del primer siglo después de Cristo, durante la época del profeta Juan. Mientras que el amilenialismo se encamina hacia la creencia de un lenguaje figurado y no de un milenio real. El reino de Dios se ha desarrollado a través de la Iglesia como poder atemporal, dominando sobre el poder temporal. Básicamente, el premilenialismo es una interpretación literal de que Cristo será quien establecerá el milenio en el futuro como un gobierno teocrático. Los postmilenialistas no esperan que Cristo venga a establecer un milenio. Creen que Cristo esperará reinar a través de su iglesia, que establecerá ese dominio mundial y reinado de paz. En otras palabras, Cristo estará en el cielo, en su trono, mientras su iglesia crea su propio milenio teocrático en la tierra. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto al reino de Dios? En Mateo 3:2 se menciona el mensaje de Juan, muy claro para los judíos, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera lectura de esta expresión es que la venida de Cristo como Mesías anuncia la cercanía de un gobierno mesiánico prometido a Israel. La segunda vertiente de interpretación posible es la entronización de Jesús como gobernante en la vida de cada uno de sus seguidores, esto de manera espiritual. Y donde estuvieron redimidos sujetos a su autoridad, allí está su gobierno y su reino espiritual, influyendo en los individuos y la sociedad en general. La tercera vertiente sería que donde hay cristianos se puede desarrollar su reino de una manera civil en los gobiernos sometidos a su voluntad. Tal vez un reflejo de esto de manera simbólica se aprecia muy claro cuando alianzas de pastores o líderes evangélicos le piden a un alcalde o gobernador que le entregue las llaves de la ciudad a Jesucristo, pretendiendo convertirlo en un gesto de autoridad y sumisión a Cristo de manera simbólica de un pueblo que realmente no está sujeto a la autoridad de Dios. Es evidente que la autoridad de Cristo se dio a conocer cuando se declara que Él se había sentado a la diestra del Padre como Rey sobre su reino, Hechos 2, 22 al 35. Un reino que nosotros percibimos como reino espiritual, pero que los restauracionistas y creyentes del gobierno teocrático también lo ven como un gobierno civil al que la iglesia puede ascender para gobernar al mundo. La gran pregunta ¿es el modelo de gobierno de la iglesia un modelo reproducible en un gobierno civil? Porque para que Jesús sea rey sobre un creyente, se requiere en primer lugar que él reconozca a Jesús como tal, como su rey. Segundo, que se somete a una ley espiritual grabada en su corazón. Y tercero, que está dispuesto a vivir bajo su ley, orden y autoridad. Ahora, ¿es posible establecer estos mismos parámetros sobre un gobierno civil donde los cristianos pretenden gobernar a no creyentes? ¿Puede funcionar de esa manera una subordinación voluntaria y espiritual de creyentes en la iglesia análogamente con un gobierno civil de no creyentes que se van a sujetar, entre comillas, a creyentes? Ahora, ¿el gobierno de Dios puede reproducirse en la sociedad gentil como se desarrolló en Israel? El gobierno de Israel fue teocrático principalmente con Moisés y el periodo de los jueces. Es producto de una elección divina de Israel y la aceptación de ellos, de Israel, de un pacto de obediencia a un código civil, sanitario, religioso y moral. Cuando piden rey a Samuel, Dios dijo que lo estaban rechazando a Dios y no a Samuel. Esto significa que allí terminaba el gobierno teocrático de una forma fallida. Fue un gobierno teocrático fallido a tal grado
que Dios tuvo que dispersarlos 70 años para que la tierra se recobrara de la desobediencia de Israel. Si el gobierno monárquico teocrático falló en Israel, es muy ilusorio creer que en un sistema democrático y pluripartidista donde se distribuye el poder y la toma de decisiones desde un espectro conservador hasta el más liberal, donde se gobierna un pueblo predominantemente rebelde a Dios y a sus preceptos, pueda funcionar algún tipo de teocracia. Agustín de Hipona, a principios del siglo V, en su obra La ciudad de Dios, establece la tesis de la supremacía del poder atemporal de la ciudad de Dios, entiéndase la Iglesia y el Papa, sobre el poder temporal del Estado. La historia es clara en el estrepitoso fracaso de la Iglesia militante como gobernadora del poder temporal. En el proceso de la Reforma Protestante en el siglo XVI a principios, hubo luteranos milenarios radicales. Mientras Lutero se encontraba refugiado en Wartburgo, protegido por el príncipe sajón Federico el Sabio, Tomás Müntzer verá la obra del Espíritu en los movimientos sociales y políticos de su tiempo. Estaba en contacto con los campesinos que se oponían a la injusticia provocada por los cambios económicos del periodo, en este periodo feudal, y fue su líder en la revuelta de 1525. La guerra no duró mucho, y los campesinos fueron derrotados y Müntzer capturado y decapitado. Un intento principal de los milenaristas fue el de producir el reino milenario, trayendo los cielos a la tierra, incluso mediante el uso de la fuerza. Uno de los milenaristas fue Nicolás Torch, amigo de Müntzer, que estaba influido por su doctrina y el movimiento milenarista de Bohemia. El sucesor de Müntzer fue también Melchior Hoffmann. Después de la revuelta campesina, muchos radicales emigraron a Estrasburgo, donde había tolerancia. Hoffmann dijo que Cristo establecería en esa ciudad su reino milenario y que esto ocurriría en el año 1535. Pero en ese año lo único que ocurrió fue que Hoffmann fue puesto en la cárcel. No obstante, sus enseñanzas influyeron sobre muchos anabaptistas en Alemania y los Países Bajos. A principios de 1534, la ciudad libre alemana de Münster fue tomada por anabaptistas fanáticos que decían que esa ciudad era la Nueva Jerusalén. El líder de la ciudad fue uno de los seguidores de Hoffmann y sucesor suyo al frente del movimiento, llamado Juan Matis, quien quería ser el profeta Enoc, por cierto, y hizo uso de la fuerza para lograr sus propósitos milenaristas. Sin embargo, al poco tiempo, la ciudad fue sitiada y la mayoría de sus militantes fueron muertos. Todo esto lo expreso yo en torno a la idea de un gobierno teocrático del orden civil, donde se anima a la Iglesia a establecer el reino de Dios en la tierra vía conquista del poder temporal. Hablar de una teocracia en la Iglesia vía un liderazgo apostólico profético con una absoluta autoridad sobre el tema de doctrina y gobierno, a mi parecer, no es menos delicado y descabellado que lo anterior. Ni siquiera los apóstoles de la primera generación tuvieron ese control absoluto sobre un gobierno de la Iglesia o un gobierno civil. Pablo corrige a Pedro, por cierto, aunque era el primero de los apóstoles. Aún el apostolado del Pablo mismo, del poderosísimo Pablo, es cuestionado por muchos de sus contemporáneos. Y Juan se queja ya en los últimos años, y siendo el último de los apóstoles, se queja amargamente de que solo un hombre llamado Diótrefes le impedía el acceso a la iglesia a la que escribe 3 epístolas generales. Es evidente que la autoridad de los apóstoles era producto de su influencia, más que de un dominio jerárquico y excomulgante de los opositores. La cobertura apostólica y profética no tiene paradigma ni en las escrituras ni en los sistemas de gobierno de la Iglesia a través de los siglos. Ponerse bajo un liderazgo espiritual es legítimo, pero ponerse bajo un gobierno apostólico a manera de cobertura pareciera indicar que estaban descobijados o sin cobertura anteriormente. Y eso me parece impreciso
si perteneces espiritualmente a Cristo. Si la cobertura es de gobierno, es más extraña aún, porque la mayoría de los que corren a protegerse bajo un manto apostólico y profético ya estaban bajo alguna organización eclesiástica, y los que no lo estaban y se ponen bajo esa cobertura apostólica generalmente ya tenían previamente su propio sistema de gobierno como agrupación o asociación religiosa. No digo lo anterior a manera de crítica, sino como una observación de estos procesos de cobertura apostólica. Por lo anteriormente expresado, considero que los sistemas apostólicos y proféticos en lo general, y salvo en honrosas excepciones, solo han llenado un vacío de liderazgo espiritual, donde han fallado las denominaciones y sus liderazgos para satisfacer a sus ministros de una atención pastoral, pero que al final se aprecia esta cobertura apostólica deficiente y transitoria. Son modelos muy atractivos, pero que distan mucho de demostrar su durabilidad para las siguientes generaciones. Los gobiernos teocráticos del Antiguo Testamento se manifestaban a través de jueces y no de apóstoles, y no eran absolutos ni dueños de la revelación exclusiva y mucho menos de la revelación novedosa. La historia demuestra que el poder temporal tiende a corromper, y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente a quien lo ostenta. Por otra parte, es mi deseo enfatizar que la participación de los creyentes y aún los ministros en la administración del poder temporal para mí es legítimo, circunstancial y providencialmente. Si Martín Lutero no hubiera gozado de la protección de varios príncipes sajones, no hubiera sido posible el surgimiento, la cristalización y el desarrollo de la Reforma y de todo lo que representa hasta nuestros días. No existiríamos pues como tal. Si los creyentes no llegan a las esferas del poder político, entonces no podrán ser sal y luz para este mundo que se está corrompiendo más y más profundamente. El mundo no va a ser transformado, creo yo, por un gobierno imperfecto de los hijos de Dios en un sistema pluripartidista y de mayoría social no creyente. Pero sí puede ser mejorada, sí puede ser preservada una nación por el trabajo de los hijos de Dios, por encima de otras naciones que son plenamente opositoras y rebeldes a Dios. Pero esto se logrará no por una oligarquía apostólico-profética con declaraciones y expresiones de autoridad y de ejercicio de decretos solamente, sino por el esfuerzo legítimo de todos los hijos de Dios para producir ciudadanos fieles y productivos para servir al reino de Dios dentro de los reinos de este mundo. Eso es lo que yo creo. La afirmación de Apocalipsis 1:6 de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él, y de Apocalipsis 24:6, donde aparecen tronos y personas que reciben facultad de juzgar y reinarán con Cristo 1000 años, son más acordes con la profecía de Daniel 9:24-25, donde se expresa el fin de la prevaricación, el fin del pecado, la expiación hecha para el pueblo de Dios, la terminación de la iniquidad y la llegada de la justicia perdurable y la unción al Santo de los Santos, el llamado allí en los versículos siguientes, el Mesías príncipe. Esto sería pues hasta que, como dice la Escritura, venga el deseado de todas las gentes. No puede ser pues
el gobierno teocrático producto de un sistema humano que pretende gobernar en nombre de Dios para convertirse simplemente en un sistema episcopal o en una monarquía eclesiástica, donde una sola persona concentra el poder de la revelación, el poder ejecutivo de gobernar y el poder legislativo para decir que sí y que no. Es concentrar tres espacios de poder que en México están separados para un gobierno que pretende ser más equilibrado, sin lograrlo, por cierto. Es concentrar ejecutivo, legislativo, judicial en una sola persona. Esto no lleva sino a un poder absoluto que en ninguna parte de la Escritura le corresponde a seres humanos, sino solamente a Cristo. Cuando alguien ostenta ese dominio absoluto, no me hace a mí diferencia entre el Papa de Roma y cualquier otro, o sea, el apóstol principal de Roma, al apóstol principal de cualquier organización cristiana o que se llame cristiana. ¿Cuál sería la diferencia? No la encuentro. Eso debe ser suficientemente una advertencia para tener cuidado. Su servidor, José Castañeda Ulloa, desde Chiapas, México. Hablar del restauracionismo y el gobierno teocrático es tratar de entender qué es el gobierno teocrático. Esto está relacionado con gobernar un pueblo en el ámbito del gobierno de una nación, y en este caso particular de la Biblia se refiere a Israel. Cuando hablamos del gobierno teocrático hablamos de Israel. Cuando en la Edad Media se habla del Sacro Imperio Romano o romano y germánico, se pretende gobernar civilmente en nombre de Dios. Entonces, hablar del gobierno teocrático como una idea de restaurar el gobierno de Dios en la tierra no corresponde a un paradigma del pasado, a un modelo del pasado, sino más bien a una profecía del futuro milenial. No como un esfuerzo humano, sino como una obra divina, un proyecto de Dios. 7 imperios humanos han gobernado a la humanidad, 6 en el pasado y 1 está pendiente. El imperio egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, griego, romano y falta el del anticristo. Todos estos serán derribados por una gran piedra no cortada con mano de hombre que destruye toda la estatua del gobierno humano que vio Nabucodonosor. Todo tipo de gobierno humano cae finalmente para crear el último imperio terrenal, la gran piedra que se convierte en un monte y llena toda la tierra. Es la promesa del reino milenial de Cristo. Es el gobierno teocrático del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan de que Satanás fue atado al comienzo del milenio y será suelto al final del milenio de su prisión, entonces la humanidad será tentada para rebelarse contra un gobierno perfecto. Esto es llamado en la Biblia la batalla de Gog y Magog. Y entonces se demuestra algo increíble, que ni 1000 años de gobierno perfecto pueden cambiar el corazón del hombre. La idea de Karl Marx de que un gobierno para el pueblo y por el pueblo puede cambiarlo y hacerlo mejor, que cuando le quitas el problema de el derecho o la posesión de las cosas se vuelve bueno, queda derrumbado cuando se demuestra que ninguna obra social, por perfecta que sea, puede cambiar el corazón del hombre. Cuando 1000 años de gobierno pacífico del Señor, un sabbat milenial, pueden cambiar el corazón del hombre. Ni la comodidad, ni la justicia, ni la paz pueden cambiar el interior del hombre. Solo un corazón arrepentido y lavado con la sangre del Cordero de Dios
puede quitar el pecado del mundo. Nada, ningún sistema social, ni político, ni aún religioso pueden cambiar el corazón del hombre. Solo Cristo puede, a través de la obra del Espíritu Santo, cambiar el corazón del hombre y someterlo a su ley espiritual. Si Cristo me libertó, entonces ahora puedo ser su esclavo. Terminaré diciendo que el concepto de gobierno teocrático solo puede percibirse de un modo espiritual y no como una forma de gobierno eclesiástico. La Iglesia debe de decidir si pone la autoridad en las manos de una persona, obispo, apóstol o papa, o un grupo representativo, presbiterial o de representación de gobierno. O si prefiere una asamblea que tome las decisiones por voto mayoritario. O si prefiere vivir en anarquía y sin gobierno y dirección. Sí es un hecho que entre más personas participen en la toma de decisiones, más se complica llegar a un acuerdo. La verdad es que hay ventaja en que una sola persona tome decisiones. Cuando se trata de tomar decisiones entre varios, se requiere que tengan madurez y responsabilidad. Buenas decisiones solo pueden ser tomadas por creyentes maduros y responsables. Un grupo inmaduro y sin conocimiento solo puede crear un conjunto de ignorancia para caminar juntos hacia el error y el fracaso. De ahí que los gobiernos centrados en una persona son muy eficaces, tienen mucho éxito, avanzan más rápidamente, aunque a veces de una manera insensible, puesto que una sola persona es dueño de vidas y haciendas. Que el Señor nos ayude a entender qué es lo mejor para la Iglesia y nos dé dirección a todos. Dios les bendiga, José Castañeda.